¿Qué tal, muchachos? En este video les voy a explicar lo que son los temas de álgebra que vimos durante el primer parcial. Y en todo caso sería la retroalimentación para que ustedes observen el video y puedan estudiar para lo que es el examen. Bien, los temas que vimos durante este primer parcial son los siguientes. El primero fue lenguaje algebraico, el segundo fue término algebraico, el tercero fue clasificación de expresiones algebraicas, el cuarto fue términos semejantes, el quinto fue evaluación de expresiones algebraicas y por último multiplicación de un polinomio por un monomio. Entonces voy a explicar cada uno de ellos para que les quede un poquito más claro y no tengan dudas cuando hagan su examen. Entonces voy a pasar. Y bien, vamos a empezar con el primer tema, que es lenguaje algebraico. Entonces la definición me dice que el lenguaje algebraico se basa en la representación de cantidades mediante letras y signos, igual que ocurre con los idiomas. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es traducir un lenguaje común al lenguaje algebraico, utilizando para ello lo que son letras y signos. Entonces aquí he colocado algunos ejemplos referente a ese tema. El lenguaje común únicamente decir un número cualquiera, la suma de dos números, etcétera, etcétera. Y ese lenguaje lo vamos a transformar al lenguaje algebraico, como les digo, utilizando letras y signos. Entonces, el primer ejemplo del lenguaje común es un número cualquiera. Traduciéndolo al lenguaje algebraico, utilizamos la variable x, la variable y, la variable z, la r y la e. Cualquier variable, ya que dice que es un número cualquiera. ¿Sí? Luego el ejemplo 2, en lenguaje común tenemos la suma de dos números. Para poder traducir esto, utilizamos lo que es x más y. Puede ser y más z o puede ser r más e. De igual manera podemos utilizar cualquier variable. Entonces vamos con el tercer ejemplo. En lenguaje común me dice la diferencia de dos números. Acuérdense que la diferencia también significa resta. Entonces, para poder traducir esto al lenguaje algebraico, utilizamos lo que es x menos y. Y de igual manera puede ser z menos r o r menos e. ¿Sí? Luego tenemos el producto de dos números en el lenguaje común. Producto significa multiplicación. Entonces se representa de diferentes maneras. Por ejemplo, x y y, las dos variables juntas, significa multiplicación. X entre paréntesis y y entre paréntesis también es multiplicación. Y x asterisco y es multiplicación. Entonces este es el lenguaje algebraico de lo que es el producto de dos números. Luego tenemos el cociente de dos números. El cociente significa división y se representa con dos maneras. Es x diagonal y x entre y. ¿Sí? Entonces eso sería el lenguaje algebraico. El siguiente ejemplo, en lenguaje común, ahora tenemos el cubo de un número. El cubo significa que está elevado a la tercera potencia y de un número pues puede ser una x, una y. Entonces, el lenguaje algebraico es x al cubo, tal y como está en el ejemplo. ¿Sí? Luego tenemos el triple del cuadrado de un número. Este se representa mediante 3x al cuadrado. El triple se representa por el 3 que tenemos aquí. Y el cuadrado de un número significa que un número cualquiera, es decir, una x, una y, está elevado a la segunda potencia. Entonces es 3x al cuadrado. Luego, el siguiente ejemplo es la suma del cuadrado de dos números. En este caso ya involucra nuevamente lo que es un número elevado al cuadrado. Entonces, para representarlo en lenguaje algebraico, simplemente colocamos x cuadrada más y cuadrada. Y esta sería su conversión. Luego tenemos la suma de los números, la suma de dos números dividida entre su diferencia. La suma de dos números simplemente es x más y. Dividida significa división, que sería entre, como lo tenemos en el ejemplo. Y entre su diferencia prácticamente es x menos y, ya que su diferencia significa resta. Y por último, el último ejemplo dice, ¿cuál es el número que agregado a 3 suma 8? Entonces lo que tenemos que hacer es colocar x más 3, ya que no sé, obviamente sabemos que es el 5, ¿verdad? Pero vamos a colocar una x.
y es x más 3 igual a 8. Y ese será lo que es el lenguaje algebraico. Vamos a pasar al siguiente. El siguiente tema es término algebraico. Bien. La teoría me dice, es una expresión algebraica formada por números concretos y literales no separada entre sí por el signo más o el signo menos. Bien. Los elementos que se compone de este término algebraico son los siguientes. Es el signo, coeficiente, literal, exponente y grado absoluto, que en este caso es la suma de exponentes. En la imagen de acá abajo he colocado los elementos. Lo que tenemos acá al principio es el signo. En este caso tenemos un signo negativo, puede ser signo positivo o negativo dependiendo el término. El 5 que tenemos aquí, en este caso es el coeficiente o el número, ¿sí? Cualquiera de las dos. Lo que tenemos aquí enseguida es la X, esta es literal o literales, ya dependiendo cuántos términos tenga. Y por último, el 2 que está aquí colocado en la literal es el exponente. Entonces, esto es los elementos del cual está constituido un término algebraico. Vamos a continuar. Bien, aquí ponemos unos ejemplos rápidos en este caso de estos términos que tenemos aquí, vamos a identificar sus signos, sus coeficientes, sus literales y su grado absoluto. Entonces, en el primer ejemplo tenemos 3x al cubo y cuadrada. Aunque no se vea, el signo en este caso es más. Entonces yo he colocado aquí el signo más. El coeficiente sería en este caso el número 3. Acuérdense que es el número que viene acompañado. Las literales en este caso es x y y. Y el grado absoluto es la suma de los exponentes. En este caso sumamos 3 más 2 es igual a 5. ¿Sí? Luego en el segundo ejemplo tenemos signo que es negativo. Lo coloco aquí. El coeficiente en este caso es el 4. Las literales es A, B y C. Y el grado absoluto he colocado un 4. Pero ¿por qué un 4 si además observamos que tenemos un 2? Bueno, tanto la A como la C está elevado a la una potencia. Entonces debemos sumar lo que es el 1 de aquí, más el 2 de acá, más el 1 de acá. Entonces sumamos 1 más 2 son 3. Y 3 más 1 de lo que es la literal C nos da el valor de 4. Ahora en el tercer ejemplo tenemos igual el signo que es más, el coeficiente tenemos el valor de 8, la literales es x, y y z, y el grado absoluto en este caso es 6. De igual manera como en el ejemplo de acá arriba, nada más los exponentes visibles es el 3 y el 2, y la y está elevada a la una potencia. Acuérdense que hay que sumar ahí. Entonces sumamos 2 más 1 serían 3, y más 3 de acá sería 6, que es lo que he colocado acá. Por último, en el término 4 tenemos que el signo también es más, el coeficiente es 16 y las literales en este caso es m y n. Grado absoluto es 7, igual como lo manejamos en estos ejemplos de acá arriba. El exponente visible es el 6, pero la n está elevado a la una potencia, entonces sumamos 6 más 1 nos da el valor de 7 en grado absoluto. Bien, continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es clasificación de expresiones algebraicas. Y bien, aquí se clasifica de la siguiente manera. Dice, las expresiones algebraicas se clasifican de acuerdo al número de términos algebraicos que contiene. La primera clasificación es el monomio. Y este me dice que es una expresión algebraica que consta de un solo término algebraico. Y aquí están los ejemplos. tenemos AB, A cuadrada, BC, que sería un solo término. Este es un monomio. Luego tenemos menos 2 x cuadrada y, de igual manera es un solo término, es un monomio. Y menos x 5 tercios x y cuadrada, de igual manera también es un solo término, significa que es un monomio. Luego la siguiente clasificación es el binomio. Y esta me dice que es una expresión algebraica que consta de dos términos algebraicos. Y tenemos los ejemplos. Si ustedes observan, ahora tenemos A más B. El A
sería el primer término y el b sería el segundo. ¿Cómo vemos que es uno y otro? Porque los separa un signo de por medio. En este caso el signo que los separa es el signo más. Entonces aquí son dos términos y es un binomio. De este lado tenemos menos 2x al cubo más 3x. Entonces menos 2x al cubo sería el primer término y 3x sería el segundo. De igual manera observamos que el signo que los separa a ambos términos es el signo más. Entonces aquí sería también un binomio. Y por último, la clasificación que sigue es polinomio. Y este me dice que son aquellas expresiones algebraicas que indican la suma o la resta de dos o más términos algebraicos. Entonces aquí puede ser 2, 3, 4, 5 o 6 términos y es un polinomio. Los ejemplos. Entonces aquí tenemos los siguientes términos. Tenemos 7y, z cuadrada, más 2y cuadrada, más 5z más 1. Entonces, como indica la teoría del polinomio, son dos o más términos. En este caso tenemos 1, 2, 3 y 4. Y en cada uno de ellos los divido un signo. En este caso aquí lo divido un más y un más. Entonces también cae dentro de lo que es un polinomio. Y el siguiente ejemplo es 3x cuadrada más 2x menos 4. De igual manera, como lo dice aquí, tiene que ser dos o más términos. 3x cuadrada sería el primer término, 2x es el segundo y 4 es el tercero. Entonces, de igual manera, ese también es un polinomio. Bien, vamos a continuar. El siguiente tema es términos semejantes. Y la teoría me dice, los términos semejantes son los que tienen exactamente la misma parte literal y exponente, las mismas letras elevadas a los mismos números y varían solo en el coeficiente. Solo se pueden sumar o restar los términos semejantes. Bueno, entonces aquí chequen bien la teoría. Tienen que tener la misma parte literal y tienen que estar elevados al mismo exponente. Únicamente varía lo que es el coeficiente. En este caso va a variar nomás el número. Vamos con los ejemplos. En el ejemplo 1 tenemos 5x más 3y más 4x más y. En el primer término tenemos la literal x, en el segundo tenemos la literal y, en el tercero tenemos la literal x y en el cuarto la literal y. Entonces, para que sea semejante, o todos los términos con literal x o todos los términos con literal y. Entonces, en este caso no cumple con la condición de que es semejante. Sin embargo, en el exponente todos los términos están elevados a la 1 potencia, a la 1 potencia, a la 1 potencia y a la 1 potencia. Ahí sí cumple con la condición, pero con la literal no la cumple. Entonces este no es término semejante. Vamos con el ejemplo 2 que está acá abajo. Tenemos 8x más 22x cuadrada más 3x más 34x. En ambos términos observamos la literal x. Aquí tenemos la x, tenemos la x, tenemos la x y tenemos la x. En ese segundo ejemplo sí cumple con la condición de que debe tener la misma parte literal, pero en el exponente, en el primero está elevado a la 1 potencia, en el segundo a la segunda potencia, en el tercero a la primera potencia y en el cuarto a la primera potencia. Nada más 3 términos cumplen con el mismo exponente y solo uno está elevado a la segunda potencia. Significa que no es tampoco término semejante. Acuérdense que deben de cumplir misma parte literal y mismo exponente. Luego tenemos el tercer ejemplo que me dice 5x más 11x más 8x más 3x. Observamos que en cada término la literal es x. Aquí tenemos x, x, x y x. Ahí sí cumple con la condición de que sea la misma parte literal. En lo que es el exponente, ambos términos están elevados a la 1 potencia. Significa que este tercer ejemplo sí cumple con la condición de que es término semejante. Y como dice la teoría, si son términos semejantes, solo se pueden sumar o se pueden restar. En este caso lo que se puede hacer es sumar. ¿Y qué es lo que se tiene que sumar? Lo que son los coeficientes o los números. Al sumar 5 más 11 más 8 más 3 nos da 27x. Y este sí es término semejante.
y se pudo resolver. Luego tenemos el cuarto ejemplo. En ambos términos observamos la x. Aquí tenemos la x, la x, la x y la x. Si cumple con la condición de que sea la misma parte literal. En los exponentes observamos el 2, el 2, el 2 y el 2. También cumple con la condición. Entonces ese también es término semejante. Ya observamos que es término semejante. Ahora vamos a hacer lo que es la suma de los coeficientes de los números. Entonces al sumar 2 más 4 más 4 más 5 nos da un valor de 15. Y colocamos 15x cuadrada, ya que el exponente y la literal es x cuadrada. Y de esa manera se resolvió el cuarto ejemplo. Entonces el 1 y el 2 no es término semejante, y el 3 y el 4 sí cumple con la condición de que es término semejante. Bien, pasamos al siguiente tema, que es evaluación de expresiones algebraicas. Y la teoría me dice que evaluar una expresión significa asignarle valores numéricos a las literales, en este caso las letras, y efectuar después las operaciones indicadas. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, teniendo un término, vamos a asignarle valores a esas literales que contiene, y podemos hacer posterior lo que es la operación que indica. Entonces vamos con el ejemplo que tenemos acá. Y aquí tenemos el primer ejemplo, que es 4xy, y hemos asignado que la x vale 6 y la y vale 5. Entonces lo primero que tenemos que hacer es sustituir el valor. Entonces voy a colocar aquí el 4, y aquí en vez de ponerle la x voy a colocar su valor, que es el 6. Aquí, tal y como se observa, es una multiplicación. Entonces voy a colocar aquí entre paréntesis el 6. Luego tenemos la variable y, pero en este caso la y tiene valor 5. Entonces en vez de ponerle y, coloco el 5. ¿Sí? Y ahora por último hay que multiplicar de forma corrida. Multiplicamos 4 por 6 y por 5, nos da un valor de 120. Entonces, al evaluar esta expresión algebraica, nos da un valor de 120. Bien, vamos con el segundo ejemplo. En este me dice que es la multiplicación de a menos b por la multiplicación de c más 3d, donde la variable a vale 6, la variable b vale 5, la variable c vale 8 y la variable d vale 2. Entonces lo que tenemos que hacer primeramente es sustituir, como lo hicimos en el ejemplo 1. Entonces colocamos aquí el paréntesis. En vez de la a voy a colocar su valor, que vale 6, menos, luego tenemos b, pero b vale 5. Sustituimos, cerramos paréntesis, abrimos paréntesis. Ahora tenemos la variable c, y la c en este caso vale 8, más, luego tenemos el 3, y tenemos la d, que es un 2. En este caso esta parte de aquí es multiplicación, entonces el 2 lo voy a poner entre paréntesis para indicar que es multiplicación, y cierro el paréntesis de acá afuera. ¿Sí? Entonces hasta aquí ya hemos sustituido el valor. Ahora lo que sigue es hacer la operación dentro del paréntesis. Vamos a empezar con el primero. Aquí simplemente hacemos la resta, que es 6 menos 5. Únicamente nos queda 1. Luego en la parte de acá, lo que se sugiere primero es hacer la multiplicación de este lado, y lo que nos salga le vamos a sumar el 8 de acá. Entonces si yo multiplico 3 por 2, nos da un valor de 6, y este 6 más este 8 nos da un valor de 12. Entonces colocamos el 12, y por último, como nos quedó entre paréntesis, esto significa multiplicación. Multiplicamos 1 por 12 y nos da un valor de 12. Entonces, al hacer la evaluación de este segundo ejemplo, nos dio un valor de 12. Por último, el ejemplo 3, tenemos a cuadrada más ab más b cuadrada, donde a tiene un valor de 3 y b tiene un valor de 2. Entonces vamos a sustituirlo como lo hicimos en el ejemplo 2 y ejemplo 1. Primero observamos la a, ponemos su valor, que es 3, y este está elevado al cuadrado, más, luego observamos a y b, así como están, es una multiplicación. Entonces colocamos su valor, a vale 3, esto es entre paréntesis, sería este. Luego tenemos la b, en este caso la b vale 2, colocamos aquí entre paréntesis el 2, luego más,
Y por último tenemos b al cuadrado, pero b tiene valor de 2, entonces lo colocamos. Ahí está. En la pura sustitución, ahora hay que hacer las operaciones. Cuando es una potencia, significa que tenemos que multiplicar el número que está aquí en el paréntesis por la cantidad que nos indica acá afuera. En este caso nos está indicando que hay que multiplicar el 3 por sí mismo 2 veces. Entonces multiplico 3 por 3 y en este caso nos da 9 más. Luego en la parte de aquí del medio, nomás hay que hacer la multiplicación. 3 por 2 nos daría un valor de 6 más. Y acá donde dice 2 al cuadrado, igual, la potencia nos indica que vamos a multiplicar el 2 por sí mismo 2 veces. Entonces multiplicamos 2 por 2 y nos da un valor de 4. Y por último sumamos lo que es 9 más 6 y más 4. Y al sumar estos tres números nos da un valor de 19. Y este sería el resultado final de la evaluación del tercer ejemplo. Entonces así quedaría lo que es el tema 5, que es evaluación de expresiones algebraicas. Y ahora vamos a pasar al tema 6, que es multiplicación de un polinomio por un monomio. Bien, por último el tema 6, me dicen en teoría que la multiplicación de un polinomio por un monomio corresponde a la propiedad distributiva de la multiplicación. Se debe multiplicar el monomio por cada uno de los términos del polinomio. Y acá abajo coloco una imagen para representar la teoría. Recuerden que el primer término, que en este caso el 2a, es el monomio. Y este se va a multiplicar por el primer término, que es 3a, y luego por el segundo término, que es 5b. Este de acá sería lo que es el polinomio. Y en la imagen de acá abajo tenemos igual el primer término, que es el monomio, y lo que es 4x y más 7y sería lo que es el polinomio. Y multiplicamos 3x por 4x y luego por 7y. Y luego tenemos el tercer ejemplo, que es 5b, será el monomio, y esto lo vamos a multiplicar por el 2a y a su vez por más 3b. Entonces vamos a pasar a los ejemplos para terminar con este video de retroalimentación. Bien, muchachos, tenemos los siguientes dos ejemplos. El primero es 5x al cubo menos 2x cuadrada más x menos 8 y se va a multiplicar por 4x al cuadrado. Y el otro ejemplo es 5x a la cuarta menos 9x cuadrada más x por menos 2x cuadrada. Bien, de acuerdo a los pasos que les he pasado o que les pasé en clases, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar signos. Entonces vamos a empezar a multiplicar primeramente por este término, luego por este y al final por este. Entonces vamos a multiplicar signos. Aquí en este caso, aunque no se ve, acuérdense que tiene un más y un más acá. Más por más es más. Lo coloco, igual no es necesario, pero para que ustedes observen. Luego en los pasos dice multiplicar coeficiente. En este caso voy a multiplicar el 4 por el 5 de acá arriba. 4 por 5 nos da un valor de 20. Luego vamos a sumar exponentes, tanto en el término de acá abajo como el de acá arriba tenemos la literal x, la colocamos y sumamos sus exponentes. En este caso hay que sumar 2 más 3, nos da 5. ¿Vale? Ahora vamos con el segundo término, primero con el signo. Más por menos nos da menos, 4 por 2 nos da 8, que es el paso 2, multiplicar coeficientes. Y ahora tenemos que sumar exponentes, tanto aquí como acá tenemos una x. Y aquí sumamos sus exponentes, es 2 más 2, nos da un valor de 4. Ya quedó el segundo término y el primero. Vamos con el tercero, que es el más x. Igual primero multiplicamos signos, que es más por más, nos da más. En este punto la mayoría de ustedes se me equivocó aquí, porque tenemos únicamente la pura literal, pero acuérdense que siempre va acompañado de un 1 aquí y un 1 acá. Entonces también se tiene que sumar y multiplicar. Entonces multiplicamos ahora lo que son los coeficientes. 4 por 1 de aquí nos da 4. Ahora por último sumamos exponentes. Tenemos aquí una x y una x. Colocamos la x y sumamos sus exponentes. Sumamos 2 más el 1 de acá. Nos quedaría pues un 3. Y vamos con el cuarto término. Multiplicamos primero signos. Más por menos de acá nos da menos.
Y la multiplicación de coeficientes sería 4 por 8, nos da 32. Y luego es sumar exponentes, pero acá arriba no tenemos ningún exponente, ninguna literal. Esta x cuadrada la vamos a pasar acá, tal y como está. Y ahí nos quedaría el primer ejemplo. Vamos con el segundo. De igual manera, como con los pasos que venimos trabajando, primero signos. Multiplicamos menos por más, nos da menos, perdón. Ahí está. Luego multiplicamos los coeficientes, en este caso multiplicar 2 por el 5 de acá. 2 por 5 nos da 10. Luego sumamos lo que son los exponentes. Tanto aquí como acá tenemos la literal x, la colocamos. Y sumamos el 2 más el 4 de acá. 2 más 4 nos da un valor de 6. Luego multiplicamos, este ya quedó, vamos con el segundo término. Primero multiplicamos signos, menos por menos es más. 2 por 9 son 18. Y luego sumamos lo que son los exponentes, tenemos una x, la colocamos. Y sumamos este 2 y este 2. 2 más 2 pues es 4. Y aquí nuevamente tenemos una x solita, pero tenemos un 1 aquí y 1 acá. ¿Sí? Y multiplicamos lo que son los signos. Primeramente, menos por más es menos 2 por el 1 de aquí, nos da 2, que el paso 2, que es multiplicar coeficientes. Y por último sumamos exponentes, colocamos la x y sumamos 2 más 1 de acá, nos da 3. Y finalmente nos quedaría así lo que es el tema 6, que es multiplicación de un polinomio por un monomio. Y estos 6 temas van a venir en su examen. Entonces, como ustedes me comentaron en el grupo de WhatsApp, les gustó mejor un video y lo pueden checar las veces que ustedes quieran. Ya cualquier duda me pueden decir, por favor.